Elena llegó con un regalo humilde y un corazón sincero. Pero solo recibió desprecio y humillación de su futura suegra. Le negaron hasta un trozo de carne. Y la obligaron a fregar platos para demostrarle su lugar. Lo que nadie imaginó es que la mujer sencilla que insultaron era la única capaz de salvarlos de perderlo todo. El sol de la tarde se filtraba suavemente por los ventanales del elegante salón, iluminando el polvo danzante en el aire y el rostro expectante de Elena. Luis, con una mezcla de nerviosismo y orgullo palpable, la tomó de la mano y la guió hacia el centro de la espaciosa sala de estar. El aroma a madera pulida y lirios frescos flotaba en el ambiente, un intento quizá de suavizar la atmósfera que, de alguna manera, ya se sentía densa antes de que la matriarca hiciera su aparición. «Mamá, ella es Elena», anunció Luis, su voz un poco más aguda de lo habitual. Desde un imponente sofá Chesterfield, en el corazón de la opulenta sala, la señora Isabel, la madre de Luis, levantó la mirada. Sus ojos, del color del ébano, recorrieron a Elena de arriba a abajo, deteniéndose en su sencillo pero elegante vestido de lino y en sus manos que sostenían una modesta caja de regalo. La expresión de Isabel era una máscara de indiferencia teñida de un leve desdén, tan sutil que, para un observador externo, podría pasar desapercibida. Pero para Elena, sensible a cada matiz de la situación, fue como un puñetazo en el estómago. El silencio se alargó, pesado y vergonzoso. No hubo una sonrisa, ni un gesto de bienvenida, ni siquiera un asentimiento. Elena, con una educación impecable y un espíritu inquebrantable, no dejó que el desaire la desarmara. Mantuvo la compostura, su sonrisa cálida y genuina contrastando con la frialdad de la mujer sentada frente a ella. Dio un paso adelante, inclinándose ligeramente en un gesto de respeto. «Buenas tardes, señora», dijo Elena con voz suave y clara, extendiendo la caja de regalo hacia ella. «Le he traído un pequeño obsequio». En sus manos, la caja, envuelta con un lazo simple pero elegante, parecía desentonar con la suntuosidad de la habitación. Era un regalo pensado con cariño, no con ostentación, reflejando la personalidad de Elena. La señora Isabel apenas parpadeó. Sus ojos se fijaron en la caja, luego volvieron a Elena con una lentitud exasperante. Por un momento, parecía que iba a rechazar el gesto por completo. Luis, a su lado, sintió una punzada de incomodidad y se movió inquieto. Finalmente, Isabel extendió una mano enguantada para tomar el paquete. Lo sopesó con un aire de evaluación, como si la calidad del regalo fuera directamente proporcional al valor de la persona que lo ofrecía. Bastante normal, ¿no crees?», murmuró más para sí misma que para Elena, aunque sus palabras resonaron con una claridad hiriente en el tenso silencio. Luego, con un tono apenas audible de condescendencia, añadió: «Gracias, señorita». La sonrisa de Elena se contrajo, una punzada de dolor atravesó su pecho. Había esperado, si no una efusiva bienvenida, al menos una cortesía básica. La frialdad de Isabel era un muro impenetrable, y la calificación de su humilde obsequio como normal, se sintió como una daga. Un nudo de incomodidad se formó en su garganta, y se esforzó por mantener la compostura. Luis, percibiendo el cambio en el ánimo de Elena y la creciente incomodidad en el aire, intervino rápidamente. «Bueno, mamá, Elena, el almuerzo está listo». «Vamos a la mesa», exclamó Luis, con una voz demasiado entusiasta, intentando desesperadamente romper el hielo. Su intento, aunque bien intencionado, solo logró resaltar la tensión que ya se había instalado. En el comedor, la mesa estaba impecablemente puesta, con porcelana fina y cubiertos relucientes que reflejaban la luz. La conversación durante la comida fue superficial, forzada. Luis intentaba animar el ambiente con anécdotas sobre su día, pero Isabel respondía con monosílabos o desviaba la conversación hacia temas triviales que no incluían a Elena. Elena, por su parte, se esforzaba por participar, haciendo preguntas amables y elogiando la comida, a pesar de que cada bocado le sabía a ceniza. El momento culminante llegó cuando Elena, con el apetito menguado pero intentando aparentar normalidad, se dispuso a servirse un trozo de carne del plato central. Su tenedor apenas rozó el borde del plato cuando, con un movimiento rápido y deliberado, la señora Isabel extendió su propio tenedor y con una precisión casi quirúrgica, tomó el trozo de carne más grande y lo colocó directamente en el plato de Luis.
Hijo, come bien. Sé que has tenido un día agotador en la empresa y necesitas recuperar energías, dijo Isabel con una dulzura fingida, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y que parecía dirigida únicamente a Luis. Su mirada, sin embargo, se desvió hacia Elena por una fracción de segundo, un destello fugaz de triunfo apenas perceptible. Elena sintió un ardor en las mejillas. No era el trozo de carne lo que importaba, sino el gesto, la clara y descarada intención. Era una declaración de guerra silenciosa, una demostración de poder en la propia mesa de Luis. La señora Isabel no solo le negaba la comida, le negaba su lugar, su valía. La atmósfera se volvió irrespirable. Elena apretó los labios, su mano que sostenía el tenedor tembló ligeramente. Luis, aunque no pareció captar la magnitud de la humillación que Elena estaba sintiendo, notó la incomodidad. «Mamá, Elena también ha tenido un día largo», intentó decir Luis, pero las palabras se le quedaron atoradas. «Tonterías, hijo. Tú eres quien lleva la carga de la empresa», interrumpió Isabel, con un tono que no admitía réplica. «Ella está aquí de visita, puede comer lo que desee». La última frase fue pronunciada con una ironía tan fina que solo Elena pudo percibir su filo. Elena sintió una mezcla de indignación y una profunda tristeza. Había imaginado este encuentro de tantas maneras, pero nunca tan despectivo, tan abierto en su hostilidad. Su corazón se encogió y por un momento, se preguntó si el amor que sentía por Luis sería suficiente para superar una barrera tan formidable como la que su madre estaba construyendo. Se limitó a asentir ligeramente, su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, y continuó comiendo en silencio, cada masticada un acto de resignación forzada. El resto de la comida transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos y los suspiros ahogados de Elena. La bienvenida había sido gélida, y el almuerzo, una batalla campal de gestos y silencios cargados de significado. La noche apenas comenzaba, y Elena ya sentía el peso de una guerra que no había pedido. El último bocado forzado se deslizó por la garganta de Elena, dejando un sabor amargo en su boca, no por la comida, sino por la hostilidad apenas velada que la rodeaba. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana se había vuelto insoportable, y cada respiración de la señora Isabel parecía un juicio silencioso. Apenas se había terminado el postre, cuando la matriarca se levantó de la mesa, un gesto que señalaba el fin de la velada y el comienzo de la siguiente fase de la humillación. «Elena, ¿podrías ser tan amable de encargarte de los platos?» «La señora Laura, nuestra ama de llaves, tiene el día libre», dijo la señora Isabel, su voz dulce como la miel, pero con un filo oculto que solo Elena y Luis pudieron percibir. Era una orden, no una pregunta, disfrazada de cortesía. Luis frunció el ceño, a punto de protestar. Nunca antes le había pedido a una invitada, y menos a su novia en su primera visita, que se encargara de las tareas domésticas. Pero Elena, con una calma que asombró incluso a Luis, se puso de pie. La indignación burbujeaba en su interior, pero su amor por Luis era una fuerza poderosa que le dictaba paciencia. «Claro, señora», respondió con una sonrisa forzada, dirigiéndose hacia la cocina. El contraste entre la opulencia del comedor y la expectativa de que ella, la invitada, se pusiera a fregar platos, era una burla palpable. Mientras el agua caliente corría sobre sus manos, Elena sentía el peso de la situación. Cada plato que enjabonaba, cada tenedor que secaba, era un recordatorio de cómo la madre de Luis intentaba desvalorizarla. Podía escuchar las voces amortiguadas de Luis y su madre en el salón, aunque no distinguía las palabras. Sin duda, Luis intentaba interceder por ella, y sin duda, Isabel se negaba a escuchar. Un suspiro de frustración escapó de sus labios. Quería ser fuerte, quería demostrar que no era la campesina que la señora Isabel imaginaba, pero la vejación era profunda. Una vez que el último plato estuvo reluciente y guardado, Elena se secó las manos con un paño de cocina que le pareció demasiado ordinario para la casa. Regresó al salón, donde Luis y su madre seguían enfrascados en una conversación tensa. «Con permiso, señora», dijo Elena, interrumpiéndolos. «Ha sido un placer, pero creo que ya es hora de que me marche. Ha sido un día largo». Su voz era firme, su postura erguida, a pesar de la batalla interna que libraba.
La señora Isabel, que segundos antes estaba discutiendo acaloradamente con su hijo, la miró con una expresión de triunfo que heló la sangre de Elena. Una sonrisa cruel se extendió por sus labios. «Oh, no tan rápido, señorita. Hay algo que necesito decirle antes de que se vaya». Su tono era glacial, el preámbulo de una sentencia. Luis miró a su madre con una mezcla de pavor y exasperación. «No voy a permitir que te cases con mi hijo», declaró Isabel, sus palabras cortando el aire como cuchillos afilados. Su voz, ahora, no dejaba lugar a dudas sobre su animosidad. «Mírate. Eres de pueblo, vulgar. No estás a la altura de mi hijo. No mereces a mi Luis». Las palabras golpearon a Elena con una fuerza brutal, dejándola sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento, el mundo a su alrededor pareció tambalearse. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? El rostro de Luis se contrajo de dolor y vergüenza. «Mamá, por favor», exclamó Luis, dando un paso adelante, intentando calmar la situación. Su voz temblaba de furia contenida. «No le hables así a Elena. Esto es inaceptable». Pero Isabel, ahora desatada, no hizo caso a su hijo. Sus ojos, llenos de un fuego helado, se fijaron en Elena, como si intentara aniquilarla solo con la mirada. «Cállate, Luis. Tú no entiendes. Esta mujer no es para ti. No tiene clase, no tiene linaje. ¿Y su familia? ¿Qué clase de familia te ha criado? Seguro que no te enseñaron modales ni a respetar a tus mayores. No saben cómo educar a una hija». Las últimas palabras, un ataque directo a su familia y a su crianza, fueron la gota que colmó el vaso. El rostro de Elena se puso pálido, luego se tiñó de un rojo furioso. La humillación ya era insoportable, pero el insulto a sus padres, quienes la habían criado con amor y sacrificio, era intolerable. Su puño se apretó a un costado, las uñas clavándose en la palma de su mano. Quería responder, quería gritar, pero la dignidad que sus padres le habían inculcado la detuvo. Luis intentó interponerse entre ellas, suplicando a su madre que se detuviera, que reconsiderara sus palabras. Pero Isabel estaba ciega por el desprecio, su torrente de insultos no se detenía. La situación era un callejón sin salida. Luis, con el corazón destrozado al ver el dolor en los ojos de Elena, se dio cuenta de que no había forma de razonar con su madre en ese momento. Elena apenas podía respirar, su visión empañada por la indignación y la herida. Miró a Luis, sus ojos comunicando una mezcla de tristeza y una comprensión amarga. No podían quedarse allí. No podían someterse a más vejaciones. Con un nudo en la garganta y una sensación de derrota en el pecho, Elena se dio la vuelta. Luis, viendo la determinación en sus ojos y la inutilidad de seguir discutiendo, tomó su mano con fuerza. «Mamá, nos vamos», dijo Luis, su voz ahora fría y distante, el tono de un hijo que se sentía profundamente decepcionado. Sin esperar una respuesta, la guió hacia la puerta principal. El silencio que dejaron a sus espaldas era aún más pesado que las palabras pronunciadas. Mientras se alejaban de la imponente mansión, Elena sintió el ardor de las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Esta no era una derrota, era una pausa. Y la batalla, sabía, apenas comenzaba. Los días que siguieron a la confrontación en casa de Luis fueron un torbellino de silencio tenso y desesperación creciente. La empresa, el legado que su padre le había dejado y por el que Luis había luchado tanto, se desmoronaba. Los números rojos se multiplicaban en las proyecciones, los inversores retiraban su apoyo, y las llamadas de los acreedores se hacían incesantes. Luis pasaba las noches en vela, con el ceño fruncido, rodeado de papeles y pantallas que solo confirmaban lo ineludible, estaban al borde del abismo. La noticia de la crisis financiera de la empresa no tardó en llegar a oídos de la señora Isabel. La misma mujer que, hacía apenas unas semanas, había dictado sentencia sobre el futuro de su hijo y Elena, ahora se veía envuelta en su propia pesadilla. El orgullo de Isabel se desmoronaba con cada informe que Luis le mostraba, cada cifra que gritaba bancarrota. La casa, ese símbolo de su estatus y su linaje, ahora se sentía como una jaula dorada a punto de colapsar. «No puede ser, hijo», murmuró Isabel una tarde. Sus manos temblaban mientras sostenía el último estado de cuentas.
Las líneas de preocupación se habían grabado profundamente en su rostro. No podemos perderlo todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde sacaremos tanto dinero? Luis se pasó una mano por el cabello, agotado. No lo sé, mamá. Hemos agotado todas las opciones. Los bancos no nos dan más crédito. Necesitamos una inyección de capital enorme y la necesitamos ya. Miró a su madre, sus ojos suplicantes. Solo veo una salida, mamá. Solo una. La mirada de Isabel se encontró con la de su hijo, y en sus ojos, leyó la terrible verdad antes de que él la pronunciara. Tenemos que vender la casa. Las palabras de Luis cayeron como una losa sobre el corazón de Isabel. La mansión, testigo de su vida, de sus recuerdos, de su estatus, ¿sería reducida a un simple bien inmueble para saldar deudas? Un sollozo escapó de su garganta, y las lágrimas, que rara vez permitía que otros vieran, comenzaron a brotar sin control. No, Luis. No podemos. Esta es nuestra casa. La casa de tu padre. Pero la desesperación de Luis era mayor que la nostalgia de su madre. Es la única manera, mamá. Si no lo hacemos, no solo perderemos la empresa, lo perderemos todo de todos modos. Y no tendremos ni un centavo para empezar de nuevo. Con el corazón encogido, Isabel asintió, su rostro contraído por el dolor. Era una derrota humillante, una rendición ante una fuerza mayor. Los anuncios de venta se publicaron y poco después, los primeros posibles compradores comenzaron a llegar. Personas extrañas deambulando por sus salones, evaluando cada rincón de lo que había sido su santuario, discutiendo cifras y posibilidades. Para Isabel, cada visita era un puñal en el alma. Las lágrimas brotaban sin control, una mezcla de ira, tristeza y una profunda sensación de pérdida. Un mediodía, mientras un agente inmobiliario y una pareja adinerada revisaban los detalles finales para cerrar la venta, el teléfono de Luis vibró en su bolsillo. Con el ceño fruncido, y esperando ser otra llamada de un acreedor, se disculpó y se apartó para contestar. Diga, murmuró Luis, su voz tensa por el estrés. Luis, soy Elena, dijo una voz tranquila y serena al otro lado de la línea. El corazón de Luis dio un vuelco. No la había visto ni hablado con ella desde aquella fatídica tarde en su casa. Se había sentido tan avergonzado por el comportamiento de su madre que no había encontrado el valor para llamarla. Elena. Hola. Lo siento tanto por lo que pasó, comenzó Luis, su voz se apagó en una disculpa a medias. No te preocupes por eso ahora, Luis, lo interrumpió Elena, su tono cálido pero firme. Sé por lo que estás pasando. He oído hablar de los problemas de tu empresa. Y quiero que sepas que puedo ayudarte. Las palabras de Elena cayeron sobre Luis como un bálsamo, pero también con una gran dosis de incredulidad. ¿Ayudarme? Elena, esto es una suma enorme. Estamos hablando de una cantidad que podría salvar a una empresa de la bancarrota. No creo. No te subestimes, Luis, dijo Elena, y una pizca de humor brilló en su voz. Y no me subestimes a mí. Esa cantidad de dinero está perfectamente a mi alcance. Puedo transferirte el capital que necesitas hoy mismo si así lo quieres. Luis se quedó sin habla. El teléfono casi se le cae de la mano. ¿Estaba soñando? ¿Elena? La chica a la que su madre había llamado campesina y vulgar podía, con un chasquido de dedos, solucionar el problema que los estaba llevando a la ruina. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Elena era mucho más de lo que él, y definitivamente su madre, habían imaginado. La modestia de su vestimenta, su amabilidad discreta, todo había enmascarado una realidad asombrosa. Elena, pero ¿cómo? Apenas pudo articular. Luis, tengo mi propia empresa. De hecho, soy la CEO de una compañía bastante grande, respondió Elena, su voz tranquila, sin un ápulo de ostentación. No quería que esto saliera a la luz de esta manera, pero la situación lo amerita. Dime, ¿quieres mi ayuda? Las lágrimas de alegría se acumularon en los ojos de Luis. Un alivio inmenso lo inundó, tan poderoso que casi lo derriba. Sí, Elena. Por favor. Sí.
Colgó el teléfono con las manos temblorosas y se dirigió a su madre, que seguía sentada, con la mirada perdida y las lágrimas rodando por sus mejillas mientras los posibles compradores discutían las cláusulas de venta. «Mamá», exclamó Luis, su voz vibraba de una emoción incontrolable. «¿No vamos a vender la casa? No hay necesidad». Isabel levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto, llenos de confusión. «¿Qué dices, Luis? ¿Estás bromeando en un momento como este?» «No, mamá. Es Elena. Ella nos va a ayudar. Ella puede prestarnos el dinero. Ella es la CEO de la Corporación Valero». Las palabras de Luis, cada una como una bomba, resonaron en el lujoso salón. La pareja compradora y el agente inmobiliario se detuvieron, curiosos ante la repentina exclamación. Pero la atención estaba totalmente en Isabel. El rostro de la señora Isabel se transformó. Las lágrimas de tristeza se detuvieron. Su boca se abrió ligeramente y sus ojos, antes llenos de dolor, ahora se abrieron con incredulidad, luego con una comprensión lenta y dolorosa. La Corporación Valero. Ese nombre. Esa empresa gigante de la que se hablaba en los círculos más exclusivos. Su CEO, una mujer joven y brillante, que había logrado un éxito meteórico. La imagen de la campesina que había despreciado se desvaneció, reemplazada por la de una líder formidable. La vergüenza la invadió con una fuerza abrumadora. Cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, cada humillación infligida a Elena se clavaba ahora en su corazón como un millar de agujas ardientes. Había juzgado, había condenado, había insultado a la mujer que, en ese preciso instante, estaba salvando a su hijo y a su familia de la ruina total. «Luis». «Elena», susurró Isabel, la voz apenas un hilo, teñida de un remordimiento insoportable. Bajó la mirada, incapaz de enfrentar a su hijo. «Yo he sido una tonta. Una arrogante». El peso de su propio error, la magnitud de su prejuicio, era aplastante. Se levantó, sus piernas temblorosas. Los compradores, sintiendo que la situación había cambiado drásticamente, se excusaron y salieron discretamente. Isabel miró a su hijo, sus ojos llenos de una sinceridad que Luis nunca antes había visto. «Ella es increíble, Luis. Y yo la traté como una sirvienta. Por favor, Luis. Tráela de vuelta». «Me equivoqué. Estoy de acuerdo. Estoy más que de acuerdo. Cásate con ella. Y que sea la boda más grande y hermosa que esta ciudad haya visto». Las lágrimas de la señora Isabel ahora eran de arrepentimiento, de una profunda vergüenza y, sí, de una nueva admiración. Luis sonrió, un nudo de felicidad en la garganta. La victoria era dulce, no solo por la salvación de la empresa, sino por la redención de su madre. La barrera entre Elena y su familia finalmente se había derrumbado. Unos meses después, la mansión, ahora a salvo, se vestía de gala para un evento que eclipsaría cualquier otro acontecimiento social de la temporada. Los preparativos habían sido suntuosos, supervisados hasta el último detalle por Elena, quien había insistido en una celebración que, aunque lujosa, mantuviera un toque de intimidad y calidez. En la espléndida iglesia, adornada con miles de lirios blancos y rosas de jardín, Elena avanzaba por el pasillo. Radiante en un vestido de seda pura, su belleza era deslumbrante, pero lo que realmente brillaba era la serenidad y la felicidad en sus ojos. Luis la esperaba al final del altar, con una sonrisa que no cabía en su rostro, su corazón rebosante de gratitud y amor. Entre los asistentes, en la primera fila, la señora Isabel observaba. Ya no había rastro de desdén o frialdad en su mirada. En cambio, sus ojos seguían cada movimiento de Elena con una profunda admiración, un orgullo evidente y un brillo que solo podía ser de un afecto genuino. Cuando Elena y Luis se dieron el sí, susurrándose promesas de amor eterno, la señora Isabel se secó una lágrima solitaria, una lágrima de felicidad y, quizás, de un dulce arrepentimiento. El desprecio se había transformado en respeto, el conflicto en armonía, y la familia, finalmente, estaba unida. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir algo, me encantaría leer tu comentario aquí abajo.
¿Te gusta la serie Diario de una nuera? Pronto subiré más historias sobre problemas entre suegra y nuera y cómo Elena sabe resolverlos a su manera. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, tu apoyo significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.